¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarles a través de esta pantalla, la de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, y compartir este momento de información, noticias, opinión, que se llama Desde el Barrio y que es su noticiero. Bueno, un día agitado en nuestro país. En las calles de la ciudad de Buenos Aires se llevan adelante varios reclamos. Lo que venimos señalando desde hace tiempo, que tiene que ver con esa resistencia activa que nuestra sociedad viene sosteniendo desde la llegada de Javier Milei, desde la implementación, el primer día del gobierno de Milei, de medidas absolutamente antipopulares, antinacionales, y que tienen víctimas bien claras, bien concretas. En primer lugar, las y los trabajadores. El deterioro del poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la desocupación, son señales muy claras de un modelo que tiene como prioridad el favorecer a esos sectores que nosotros llamamos del privilegio, los sectores oligárquicos, históricos, tradicionales, reconvertidos, si se quiere, en alguna materia, pero son los mismos. Y ante esa realidad, nuestro pueblo, que sabe de lo que significa la palabra resistir, los embates de esos poderes concentrados, da respuesta, aún sin conducción política clara, unívoca, pero está resistiendo en las calles, como lo hizo tantas veces a lo largo de la historia, cada vez que se implementaron este tipo de modelos. Decíamos en los días previos, y lo reiteramos porque así lo creemos, que la detención de Cristina Fernández de Kirchner marcó un hito, fue un punto de, no sé si de quiebra o de inflexión, pero un punto muy destacado en todo este derrotero de resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque sirvió para amalgamar, para unificar luchas en un punto en concreto. Y ahí quedó demostrada la importancia, una vez más, por si alguien tiene dudas, de la unidad en la acción de cada una de esas luchas. En la medida que eso pueda ir aumentando, que se pueda ir consolidando esa unidad, esa amalgama de las distintas luchas, la capacidad de resistencia y la posibilidad de quebrarle el pulso a esos sectores oligárquicos, esos sectores de la economía concentrada, será mayor. Hoy, lo decía, nuevamente, movilizaciones de todo tipo y color. Vamos a estar hablando, por supuesto, de eso, porque se está llevando adelante el paro de 24 horas en el Hospital Garrahan, se está llevando adelante, mientras estamos al aire, la movilización, importante movilización, convocada por más de 150 organizaciones gremiales y organizaciones sociales que marcharon en este momento, mientras estamos al aire, hacia uno de los puntos neurálgicos del gobierno de Milei, que es el Ministerio de Desregulación, el ministerio donde anida, la cueva en la cual anida Federico Sturzenegger, uno de los cerebros nefastos de este gobierno y de otros, que se han ensañado con los derechos de los trabajadores. También se va a llevar a cabo hoy miércoles la movilización de las jubiladas, de los jubilados, nuevamente reclamando por sus derechos. Mañana y pasado hay paro de las universidades nacionales. Vale decir, una presencia de resistencia en las calles de nuestro país, que es, y digo de nuestro país porque esto que menciono, que sucede en la ciudad de Buenos Aires, está pasando también en las provincias, porque en muchas de nuestras provincias se están viviendo situaciones de despidos, de cierres, de suspensiones. Nosotros no llegamos a dar cuenta de todas todos los días, cada tanto vamos intercalando, pero eso está pasando. Pequeños y medianos emprendimientos que cierran sus puertas, que suspenden a 10 trabajadores, a 5, a 20, grandes empresas que transfieren sus fondos. Todo eso en función de, insisto, de un modelo económico que no es novedoso, un modelo económico que
está destinado a favorecer a esos sectores oligárquicos, a esos sectores del privilegio, a esos sectores de la economía concentrada, y que atenta directamente contra las posibilidades de desarrollo de nuestra sociedad, de los sectores más vulnerados históricamente, y que atenta también contra lo que es un concepto que para muchos puede sonar abstracto, pero que es central, que es el de la soberanía nacional. Nosotros hoy vamos a empezar el programa de forma distinta, luego de este comentario editorial, señalando las luchas y el origen que motivan estas luchas en las calles. Vamos a comenzar con una entrevista, una charla que tendremos, ya lo tenemos conectado para hablar con él. Le voy a pedir a Luz que me alcance ahí el teléfono para poder, gracias Luz, Televisión Verdad, televisión en vivo, ahí estamos. Vamos a estar hablando con Claudio Lozano. Claudio Lozano es economista, es un dirigente político, social, un estudioso de las políticas sociales y económicas y del rol del Estado, desde hace muchos años. Y hoy tenemos el gusto de poder tenerlo al aire para conversar un ratito. Así que le damos la bienvenida. Claudio, un gusto tenerte acá en Urbana TV. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Bueno, Claudio, recién comenzaba en este comentario editorial resaltando lo que es la resistencia en las calles, que no es novedosa a lo largo de la historia de lucha de nuestro pueblo, y esa lucha fragmentada pero intensa, que se viene registrando desde el primer día del gobierno de Javier Milei, y que tiene su origen en la resistencia a un modelo económico de exclusión y de entrega, ¿no? Que sin embargo aparece a través de los grandes medios y de esa artillería que tiene en redes el gobierno nacional, por momentos con comentarios como de algo que está funcionando bien. Entonces uno ve los indicadores de desocupación que aumentan, pero lo encuentra a Milei diciendo, ahí tienen, no sé cómo le dicen, mandriles, todas las barbaridades que utiliza, para decir, pero el consumo crece, ahí están los datos del INDEC. Y hay una calificadora que le dice, no, che, ustedes no están todavía para el mercado de capitales, ¿no? Porque no están bien los números. Y viene el FMI y le sigue prestando plata, y en el Banco Central se fugan las divisas. ¿Nos aclaras un poquito el panorama? Bueno, primero, no es novedad que los grandes medios o los multimedios que controlan buena parte de la comunicación pública en la Argentina son parte de la estructura del poder y consecuentemente presentan la situación de manera tal de bancar, validar y legitimar el rumbo. Pero lo que tenemos acá son dos cosas. Primero, un modelo que confronta abiertamente con buena parte de la sociedad por diferentes mecanismos. El primero es por el hecho de que lleva adelante un proceso de ajuste sobre las cuentas públicas sumamente profundo, que ha podado y sigue podando el gasto del Estado en aproximadamente un 30%, desfinanciando políticas sociales, asfixiando financieramente a las provincias, echando, despidiendo trabajadores estatales, desfinanciando salud, desfinanciando educación, universidades, etc. Esa es la primera línea de confrontación que explica muchas de las luchas que tenés en el día de hoy, desde el Festival del Garrahan hasta las movilizaciones de los jubilados en el Congreso, pasando por la marcha que están haciendo el Frente de la Soberanía, que confronta con el Ministerio de Desregulación por los impactos en términos productivos que está generando el modelo en vigencia. El otro mecanismo tiene que ver con un dólar atrasado, asociado a una apertura cada vez mayor a las importaciones, que lo que hace es ir liquidando
a la pequeña y mediana empresa y fundamentalmente concentrando producción y sobre todo desplazando producción local por vía del aumento, del incremento de las importaciones, con un impacto directo en términos de destrucción de empleo. Se han destruido en el curso de los meses que lleva Milei unos 200.000 puestos de trabajo de carácter formal, trabajo en blanco, en el marco del cierre de entre 11.000 o 13.000 empresas, de acuerdo a la fuente que uno quiera consultar. Y el otro factor, ya tenés el ajuste fiscal que confronta con una parte de la sociedad, el dólar retrasado que destruye el tejido productivo y genera desempleo, y junto con esto es el tema de las paritarias que están pisadas, en donde no se permite que se den incrementos por encima de los niveles inflacionarios, con lo cual el poder adquisitivo, luego de haber sido licuado en la primera etapa de Milei, se mantiene en situaciones de salarios y de ingresos miserables que determinan cosas que también están apareciendo ya en los medios porque son inocultables, como que prácticamente la mitad de la población en la Argentina no llega a fin de mes, lo cual es una obviedad cuando tenemos niveles de pobreza que están por arriba del 40% en todos los casos. Así que esto es en términos de todo el modelo con la sociedad en su conjunto. ¿Beneficiando a quién? A una cúpula muy reducida de grandes empresas y corporaciones que cuando uno mira los comportamientos que han tenido a partir de los balances que presentan en la Bolsa de Comercio, se encuentra con que mientras todo esto le pasa al conjunto de la sociedad argentina, lo cierto es que estas empresas han visto incrementadas sus rentabilidades en prácticamente un 340% en el curso del año 2024, con rentabilidades que han crecido cerca del 1000% en las principales empresas que forman parte del oligopolio petrolero, o situaciones absolutamente que muestran la desigualdad de manera manifiesta, como es el tema de que mientras el consumo de leche cae, el grupo lácteo productor en la Argentina más importante, que es Mastelone, declara ganancias que crecen en el curso del 2024 por más del 500%. Toda esta realidad está acompañada de un pago sistemático de deuda. Argentina ha pagado cerca de 15.000 palos, en los 15.000 millones de dólares en lo que va del gobierno de Milei de deuda pública, y que son tanto esta cúpula empresarial de corporaciones locales y extranjeras como los acreedores principales de la Argentina, acreedores privados y el fondo, los beneficiarios directos de una política como la que en todo caso se lleva adelante, pero que aparte es una política totalmente inconsistente que nos lleva al precipicio más absoluto, más allá de que quieran engañarnos presentando la ficción de la inflación del 1,5% o cierto rebote estadístico de la actividad o la idea del consumo que vos mencionabas. A ver, Claudio, Sí. vamos a hacer un repaso de dos de los últimos números que diste dentro de esta descripción, de este análisis. Las empresas, los grupos concentrados, tuvieron rentabilidades que van del 344%, dijiste, al 1000 en algunos rubros. Exactamente. Exactamente. Se pagaron 15.000 millones de dólares de intereses de una parte de los préstamos con el Fondo Monetario. Con el fondo y con acreedores privados. Acreedores privados que en muchos casos tienen vínculo con esas empresas. En algunos casos sí. Que tienen rentabilidades. Mientras eso pasa, el desempleo aumenta, el salario se deteriora y las condiciones laborales, no solo el desempleo aumenta, sino que las condiciones laborales se van deteriorando. Ya ni siquiera podemos hablar del monotributista profesional.
No, empezamos en una economía de supervivencia que ya tiene porcentualmente más peso en la torta del trabajo que el trabajo registrado. Mirá, lo que vos tenés es un proceso de destrucción permanente de trabajo registrado, son de carácter asalariado. Se perdieron en el curso de estos 17 meses de la mano del proceso de industricidio que se va dando. Es el cuarto industricidio que se da en la Argentina. El primero fue la dictadura, el segundo fue Menem, el tercero fue Macri y el cuarto es este. Ese industricidio produce destrucción de empleo y de empleo en blanco. Se han destruido cerca de 200.000 puestos de trabajo en el curso de estos 17 meses. Esta es la situación, pero incluso si uno mira el tema de los últimos datos de empleo, lo que surge es que en la Argentina todos los días hay más de 5 millones de personas que buscan laburo. Es decir, no solo el 1.700.000 que aparecen como desocupados, sino que hay otro tanto de más de 3,5 millones de personas, ya son 5 millones de personas, en donde hay una parte muy importante de gente que tiene laburo, pero que como tiene un laburo lamentable, con ingresos miserables, con condiciones de vida lamentables, sigue buscando empleo todos los días. O sea que hoy en la Argentina una cuarta parte de la población laboral todos los días busca trabajo. Esta es la realidad concreta en un contexto de destrucción del empleo formal y de que va generalizándose el modelo de la changa. Es decir, acá lo que ha crecido en este último tiempo es la más absoluta informalidad, la búsqueda de mecanismos de autoempleo, de hacer changas para tratar de ir recolectando mangos con los que parar la olla durante el curso del mes. Ese es de hecho, lo que se ha generalizado en los últimos meses. Estamos en el pico de lo que podemos llamar el pluriempleo. Es decir, hay 2,5 millones de personas que tienen más de un laburo e incluso hay 900.000 personas que trabajan entre 13 y 16 horas diarias. Es decir, estamos con jornadas laborales que tienen poco que envidiarle a las jornadas laborales del siglo XIX, en ese sentido, ¿no? Porque ante trabajos que te pagan poco, lo que hace la gente es acumular horas de laburo, ya sea horas extras dentro del mismo trabajo o incluso horas adicionales en otros trabajos para completar cierto nivel de ingreso. Todo eso, te leía en uno de los informes, del último analizando los datos de pobreza, todo eso a su vez va generando un círculo vicioso, ¿no? Porque toda esa masa va presionando en perjuicio de la posibilidad de mejoras salariales. Claro, en realidad vos tenés hoy pisados los salarios porque no se aceptan aumentos paritarios superiores a la tasa de inflación, con lo cual por definición vos no podés recomponer el poder adquisitivo que perdiste, pero a la vez, al haber tanta gente buscando laburo, obviamente eso también tira para atrás la posibilidad de la recomposición de los ingresos. Pero lo que es importante agregar, además de todas estas cosas que muestran a una sociedad que es agredida por el conjunto de las políticas y el daño social que se lleva adelante, es que lo que tenés también es un esquema que no cierra por ningún lado. Porque en la práctica lo que está pasando en los últimos 11 meses es que cuando uno mira las relaciones comerciales y financieras de la Argentina con el mundo, la Argentina lo que tiene es déficit en su relación comercial y financiera. Es decir, no acumula dólares. Los dólares son más los que se van que los que entran. Consecuentemente, si vos tenés 11 meses de déficit en materia de divisas, la única manera de sostenerlo es incrementando tu endeudamiento, que es lo que efectivamente viene haciendo el gobierno todos los días. De hecho, si tomás los primeros 5 meses de este año,
Las importaciones de la Argentina crecieron gracias al dólar barato y gracias a la apertura importadora, crecieron un 34%. Las exportaciones prácticamente no crecieron. Y el saldo comercial de los primeros 5 meses fue de apenas 1.800 millones de dólares, cuando el año pasado había sido de 8.800 millones de dólares. Es decir, cada vez son menos los dólares genuinos que la Argentina genera. Y en ese proceso, durante el curso de este año, primero con el Fondo, luego con el Banco Mundial, luego con el BID, luego con distintos bonos que se van emitiendo, el Bonte, el Repo, etcétera, etcétera, ya se han acumulado cerca de 19.500 millones de nueva deuda pública, que es lo que se utiliza como mecanismo para poder cubrir todas las faltantes de divisas como resultado de la pérdida de dólares que la Argentina tiene. Lo que no se discute acá es que esta historia de bajar la inflación en pesos que viene haciendo el gobierno viene de la mano de tener una Argentina en donde lo que hay es inflación en dólares. Entonces, la Argentina, al ser cara en dólares, hoy en la Argentina la comida está más cara que en Europa. Yo estuve, por ejemplo, en Misiones hace poquito, en Posadas, la gente se cruza al Paraguay para poder comprar alimentos. La leche en Paraguay está mucho más barata de lo que está en la Argentina como consecuencia del ordenamiento de los precios que hace este gobierno. Esa inflación de dólares lo que genera es desacomoda toda la economía, destruye la producción, te obliga a endeudarte, destruye empleo y deteriora los ingresos, con lo cual te lleva, por un lado, a la crisis social con incremento de pobreza, pero por otro lado, a una crisis cambiaria que siempre va a terminar siendo el final de esta historia. Ya lo estaba haciendo en abril de este año y lo salvó Trump al gobierno de Milei poniéndole el apoyo del fondo. Y ahora vamos a una crisis similar porque se sigue haciendo exactamente lo mismo y esa crisis similar la tendremos o antes o después de las elecciones. El gobierno quiere que sea después. Para seguir. Pero ahí está uno de los orígenes y uno de los motivos del financiamiento. El lugar, que no es nuevo tampoco a lo largo de la historia, que desde los centros del poder se prefigura para la Argentina, porque si no nos explica que hoy mismo, ahora están reunidos los funcionarios del Fondo Monetario Internacional diciendo, bueno, dale que va, no importa, no tenés reservas, no nos pagás, este es lo que no tenés que pagar. El negocio de la deuda sigue más vigente que nunca, en tanto y en cuanto Argentina garantice esta pérdida de soberanía, esta pérdida de independencia económica y la provisión de materia prima, ¿no? Yo te diría que es como siempre, pero un poquito peor. Sí. Porque en realidad lo que hay es una política por parte de los Estados Unidos que está en el marco del cambio en la situación mundial, el debilitamiento productivo y comercial de los Estados Unidos frente a China y la disputa con China que los Estados Unidos tienen, que ha llevado a que el gobierno de Trump esté de alguna manera recuperando como doctrina principal de su relación con América Latina la doctrina Monroe, la idea de América para los americanos, y en ese marco el objetivo es que América Latina se alinee con los Estados Unidos, frenar el avance de China en la región, neutralizar cualquier tipo de vínculo comercial o financiero de los países latinoamericanos con el gigante asiático y particularmente en el caso argentino, como Argentina tiene relaciones comerciales y financieras con China sumamente importantes, hay una mirada muy fuerte puesta sobre el condicionamiento que tiene que tener la política argentina de aquí en adelante. Por eso los acuerdos con el fondo son acuerdos que atraviesan los gobiernos,
son acuerdos que garantizan el control sobre la política económica de acá a el 2030 y pico. En realidad lo que buscan es que Argentina, cualquier gobierno, no importa si Milei se va, cualquier gobierno tenga que discutir con el fondo y particularmente con los Estados Unidos la política que quiera llevar adelante. Ya lo hicieron en el gobierno de Alberto Fernández, a partir del préstamo que le habían dado a Macri, que es el mismo que ahora se sigue incrementando. Con ese préstamo terminaron condicionando la suerte política del Frente de Todos y obligaron al gobierno de Alberto Fernández a terminar negociando en condiciones absolutamente lamentables un acuerdo que terminó rompiendo la posibilidad de que el gobierno del Frente de Todos cumpliera con las expectativas de recomposición de las condiciones de vida que la sociedad argentina había depositado en ese gobierno que aparecía en el marco de lo que había sido el desastre de la gestión de Macri. Del mismo modo ahora, más allá de Milei, hay un collar puesto sobre la Argentina que tiene que ver con el incremento de ese endeudamiento para obligarnos al debate permanente con los Estados Unidos, que involucra no solo la política económica en general, sino que involucra el tema de la apertura a la dotación formidable de recursos naturales que la Argentina tiene, el tema del litio, el tema del agua, el tema de la megaminería a cielo abierto, el tema de los hidrocarburos y vaca muerta, el tema del continente antártico, la decisión de poner una base en Ushuaia, que de alguna manera sería una base yanqui en simultáneo y en línea con la base de la OTAN que tenemos en Malvinas, y abierta a la posibilidad de que Estados Unidos tenga la puerta abierta para discutir el futuro del continente antártico, de alguna manera clausurando la posibilidad que la Argentina pueda hacer valer los derechos que tiene sobre esa realidad donde hay recursos y biodiversidad de manera realmente muy significativa. Así que lo que viene de la mano de todo esto es una estrategia de sometimiento colonial de los Estados Unidos mucho más potente que otras veces, porque Argentina es una suerte de bola loca en el firmamento latinoamericano, donde sus vínculos con China son mucho más importantes que los que tienen otros países de la región. La última, ¿por qué le saldría mal inexorablemente? Si es así. ¿Les está saliendo mal? A ver, digo, el mal tiene que ver con dos cosas. Por un lado, algo que les preocupa poco, pero que nos preocupa a nosotros, que es el impacto negativo en términos sociales que tiene sobre el conjunto de la sociedad, que tiene que ver con esta conflictividad que vos comentabas al comienzo y que claramente indica que en realidad construir consenso en torno a este modelo se hace prácticamente imposible. Milei, en cuentagotas, porque no aparece todavía una oposición clara, en cuentagotas va perdiendo legitimidad y consenso. Por lo tanto, esa es una primera preocupación. La segunda preocupación es la que te mencionaba antes. No se puede sostener en el tiempo un país que no puede lograr dólares genuinos, mientras al mismo tiempo tiene que sostener con mayor endeudamiento cubrir los faltantes de divisas. Eso obliga a un endeudamiento permanente que, por supuesto, no es eterno. En algún momento eso hace crisis. En el caso reciente, en abril, apareció la refinanciación o el apoyo del Fondo, del Banco Mundial y del BID, pero esto no es eterno, no es que va a aparecer siempre. En todo caso, acá están blindando a este gobierno para que llegue octubre, pero después de octubre, si no hay consenso y se mantiene esta lógica, lo que tenés es una nueva crisis cambiaria, que indudablemente va a terminar de todas maneras con las ilusiones de perpetuidad que este gobierno pueda tener. Así que esto necesariamente produce daño y termina peor. Eso es lo que efectivamente uno puede esperar. Y la verdad que me parece
que incluso la decisión que se tomó políticamente por parte del poder y con especial influencia del poder de los Estados Unidos recientemente de inducir a que la Corte saque el fallo de proscripción sobre Cristina, que aparecía al ser candidata en la tercera sección electoral en clave por demás favorable a el triunfo del peronismo, luego de 7 elecciones en donde el peronismo no había existido, Cristina podía aparecer en esa tercera sección electoral de repente con un triunfo que la colocara en el centro del tablero electoral de la oposición política en la Argentina. Y me parece que lo que decidieron es que tienen que estar en capacidad de condicionar la oferta electoral, de ya llevar al límite en los golpes que le vienen dando al régimen institucional y democrático en este gobierno que gobierna por decreto y por fuera de la Constitución y de la ley durante todos estos cerca de 16, 17 meses que llevan, y tocaron incluso, por lo tanto, la posibilidad de definir el tablero electoral y hacer que la principal candidata de la oposición no se pueda presentar. Me parece que esto es un nuevo llamado de atención para todos los que queremos hacer otra cosa respecto a la necesidad de entender que las elecciones del 2025 son las nacionales, una clave central para modificar la composición parlamentaria, haciendo que haya legisladores en el Parlamento, senadores y diputados que terminen con la posibilidad de que este gobierno siga gobernando por decreto, que revisen los decretos de necesidad y urgencia que han conculcado derechos e hipotecado el futuro y que avancen en el juicio político para terminar con este gobierno más temprano que tarde. Claudio Lozano, mil gracias, un abrazo grande y cuídate el catarro. Trataré. Un abrazo, gracias por llamar. Abrazo. Bueno, muy bien. Ahí lo teníamos a Claudio Lozano, un gusto que nos dimos. Por supuesto que da para charlar mucho más largo respecto de la situación económica. Ahí Lozano decía, al pasar hacía referencia al tema de las importaciones, ¿no? El crecimiento de las importaciones en Argentina. Nosotros lo teníamos acá para poner esto como información. Alcanzaron un récord, ahí decía Claudio, del 34%, entre el 32 y el 34% del Producto Bruto Interno. Las importaciones. Es el valor más alto desde 1890. 1890, cuando el país era un país pero una minoría ínfima. Valor más alto de importaciones en 135 años. O sea, eso es la destrucción total y absoluta de cualquier proyecto de país. Les decía al comienzo, y lo charlábamos con Claudio recién, múltiples movilizaciones, múltiples reclamos en la jornada de hoy. A las 7 de la mañana comenzó el paro de trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, 24 horas de paro. Va a haber un festival también en la puerta del hospital. El fin de semana se va a repetir la medida de fuerza. Por supuesto, los trabajadores siguen reclamando por una mejora de salario, ya no solo para los residentes y las residentes, sino para el conjunto de los profesionales del Garrahan, y reclaman también para que no se desfinancie, que es lo que está pasando. En las últimas horas el gobierno dejó trascender que iba a haber un aumento de una partida presupuestaria que es absolutamente ínfima, con la cual solo se estaría llegando en las mismas condiciones hasta fin de año. La actividad del día de hoy es muy fuerte, muy intensa, mucha solidaridad, mucha participación
de las vecinas, de los vecinos. Hoy tempranito estaban los distintos medios cubriendo lo que sucedía ahí en el hospital, en las puertas del hospital. Algunos medios transmitían en directo desde el lugar. Escuchemos una charla que tenía el cronista de América, del canal América, con una de las profesionales del Hospital Garrahan. Dale. Te escucho. Pablo Winocur te habla, a ver, Pablo. Flor, ¿le puedes preguntar Pablo. a Cristina? Porque hay una polémica, más allá del aumento de los salarios, hay una polémica entre el gobierno y los trabajadores, que es la cantidad de administrativos, porque el gobierno dice que no puede aumentarle el sueldo a los profesionales de la salud porque en el Hospital Garrahan hay un 70% aproximadamente de personal administrativo. Los trabajadores dicen que no es así. ¿Por qué se produce esta diferencia? Bueno, acá lo que me trasladan, Pablo Winocur nos traslada esta pregunta, que tiene que ver con la polémica que se creó con el tema de la cantidad de administrativos que hay en el hospital. ¿Es cierto que hay 70% de administrativos y que por eso, dice el gobierno, no les puede aumentar el sueldo a ustedes, a los médicos? Increíble. Con los datos oficiales del anuario 2024, que si ustedes googlean Garrahan anuario 2024, está en la página web del hospital, producido por la gestión actual, digamos, de este mismo gobierno. El número de administrativos es, ya me lo sé de memoria, 470. El número total de empleados es 4.700. Eso a mí me da un 10%, no me da. No un 70%. No me da un 70%. Lo que no sé de dónde saca ese 70%, no es 70%. Confunden lo que es logística, que tiene que ver con mantener un edificio que ocupa 8 manzanas, que tiene una complejidad de mantenimiento. Es un edificio de 37 o más años porque se empezó a construir en los 70. Lleva mantenimiento. Tenemos un sistema de historia clínica informatizada que implica tener un montón de gente de la gerencia dependiente de la gerencia de sistemas que no son administrativos, son licenciados. Quedó claro, clarísimo, clarísimo. En sistemas o técnicos en sistemas, y que tiene que ver con que todo lo hacemos a través de los resultados del paciente del laboratorio, se vuelcan a la historia clínica y el médico lo ve en su computadora. Perfecto, quedó clarísimo, Cristina. Clarísimo, bueno. Muchísimas gracias. Hoy entonces el paro hasta mañana a las 7. Sí, hasta mañana. Hasta mañana a las 7 de la mañana. Bueno, Florencia, gracias. ¿Qué tal, Lorena Guillermo? Sí. Decirte que por lo pronto empieza un festival ahora en minutos donde van a participar muchas familias de pacientes y expacientes, lo mismo que el domingo, donde también va a haber un paro de 7 a 14 y se convoca simultáneamente una bicicleteada temprano de y sigue sucediendo ahora en la puerta del Garrahan, donde iban a hacer unos ñoquis, festival a la tarde. Qué increíble, ¿no? A esta altura ya no, pero que el cronista busca decir, bueno, en realidad el gobierno dice que son muchos los administrativos, que motivó la risa de la irónica de la profesional, que además profesionales, trabajadores de la salud, médicos, no médicos, residentes del Garrahan, que tienen, sobre todo los residentes, ¿se acuerdan lo que dijo Milei hace unos días atrás? Hablando de los residentes del Garrahan, mientras toda la sociedad dice, páguenle lo que le corresponde, pongan plata en el hospital, que es el más importante de Latinoamérica. Recordemos lo que decía Milei. ¿Lo tenemos? El tema de las residencias. En otros países del mundo las residencias no son rentadas. No son rentadas. O en otros casos, hasta pagan por las residencias. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que las residencias no sean hechas por extranjeros, para que queden entre los argentinos y puedan, digamos así, generar más ingresos. Y después, otra cosa es, yo lamento que los que hicieron el reclamo mintieran. Y que además contaran con la connivencia, complicidad de periodistas que literalmente son unos delincuentes, unos mentirosos. Bueno, ahí está nuestro presidente diciendo que no solo no hay que aumentarlo, sino que tendrían que pagar para trabajar los residentes, para trabajar en el Garrahan.
Una de las movilizaciones importantes del día de hoy es la convocada por el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Estuvimos comentando en estos días lo que fue la conferencia de prensa, la convocatoria, y estamos presentes con las cámaras de Urbana TV en esa movilización que se realizó desde el Obelisco hasta la sede del Ministerio de Desregulación. Ahí están Mariela Quintana, Gustavo Cañaveral. Nos comunicamos con ellos para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Gustavo? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Acá participando con las cámaras de Urbana TV en la marcha, como bien dijiste. Acá se ve desde el Obelisco hasta la calle Esmeralda y Roque Sáenz Peña, como la marcha muy nutrida, muy importante. ¿Y qué nos encontramos? Estamos en Esmeralda y Roque Sáenz Peña, donde está la policía, está el control policial para no llegar al ministerio. Lo protegen a Schwarzenegger y a todo el gobierno, cortado la avenida, la Diagonal Norte, con lo cual la marcha ahora ya se desvió por la calle Esmeralda hacia Rivadavia. Lo que podemos decir es que es impresionante el movimiento obrero aquí participando, unido, todo este frente de la soberanía que vos comentaste. Así que es el inicio, es algo muy importante estar acá, no solo los sindicatos, sino también movimientos sociales, políticos y medios de comunicación, sindicatos de prensa, otros colegas. Gustavo, la marcha de Sí. CIS fue numerosa y continúa. Ya terminó, están desconcentrados. La marcha vino hasta de Esmeralda. Aquí fue la foto y el discurso y el documento que se leyó. Es muy importante, Juan Carlos Smith. Está la CGT, está Yasky, está Carchorro Godoy, Rodolfo Aguiar, Sindicato de Aeronavegantes, de Transporte, los compañeros de Velea Nacional, para decirte algunos de los diversos medios, de los diversos sindicatos y muchos medios de comunicación, compañeros, colegas nuestros. Así que la verdad que es una continuidad de estar en la calle, por lo cual vamos a seguir acompañando siempre desde Urbana TV a todas estas movidas importantes contra este gobierno hambreador, saqueador y turbulento. Decían en los momentos previos que una vez que terminara la concentración ahí, algunos de los sectores que participaron se iban a dirigir al Congreso para sumarse a la marcha de los jubilados y de las jubiladas, ¿es así? Sí, están yendo para Rivadavia y bueno, bien como nos dijeron en los reportajes que hicimos, esto engloba todas las luchas, ¿no? El tema del Garrahan, las universidades, los jubilados, el salario. Así que es una unión del movimiento obrero contra la política, también Milei y su gobierno. Bueno, Gustavo, mañana tendremos el informe ya con todas las notas editado para poder compartir con los televidentes. Gracias, buen laburo, continúen ahí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y del móvil ahí en la puerta del Ministerio de Desregulación, nos vamos al móvil en otro sector del estudio, donde lo tenemos a Leonardo Ángel de las Mercedes y Oves, Napoli. ¿Qué tal, Gorriti? ¿Cómo anda? Bien, acá estamos, escuchando. Hoy está ágil el noticiero. Vamos y venimos. Perfecto. Realmente estaba analizando. Silenciar el teléfono, por ejemplo. ¿Cómo? Estabas analizando silenciar el teléfono. Silenciar el teléfono. No, estaba viendo el tema de los residentes. Resulta que estaba viendo que en la mayoría de los países del mundo, estaba viendo el tema de España, Alemania, las residencias son entre 3 y 7 años rentadas. Lo que sí tienen en algunos países son antes de recibirse, porque estamos hablando
de médicos. El residente es un médico que se ha recibido y bueno, nada, necesita ese dinero. El Estado ha pagado o invertido en eso y necesita... Pero no lo digas, ¿eh? No lo digas. Ahí está. Ahí está. Tiralo, Bueno, si no, eso era. Así que sí, en la mayoría de los países. Es un buen dato, ¿no? Porque estamos acostumbrados que Milei distorsiona, tira fruta todo el tiempo. Hablábamos de las movilizaciones, del movimiento obrero. Ahora, no son todos iguales, ¿no? El movimiento obrero. Hay dirigentes y dirigentes. O sea que ayer se convocó, casi un año después, al llamado Consejo de Mayo. ¿Te acordás, Cachito, que el presidente el año pasado, en la apertura de las sesiones ordinarias, dijo: voy a convocar al Consejo de Mayo, al Pacto de Mayo, que en realidad no se hizo en mayo, sino que se hizo en julio? Bueno, un año tardó en convocarlo a ese consejo. Un consejo donde lo que busca el gobierno, con actores cómplices de lo que son estas políticas de saqueo, es seguir avanzando casilleros en la reestructuración de los sistemas, de los sistemas laborales. Ellos ahí tienen puesta la mira desde tiempos inmemoriales, ¿no? Terminar con los derechos laborales, eso los obsesiona. Terminar con la organización gremial. Y bueno, en ese camino hay cómplices. Ayer el Consejo de Mayo se reunió, 6 representantes son el Consejo de Mayo, son los que tienen que... Hay 6 personas que quieren debatir y reperfilar el modelo argentino. Entre esos 6 está Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Bueno, ahí están avalando las posibilidades de las reformas laborales. Escuchemos a Gerardo Martínez, a la salida de la reunión que se dio ayer en Casa Rosada. ¿Cómo? ¿Respaldan la reforma laboral? No, ¿quién? El sindicalismo, porque es uno de los 10 puntos. No. Forma parte del contenido de esa agenda, indudablemente después lo van a responder. En este contexto, nosotros Martínez, pondremos la posición que ya está determinada. En este contexto, Martínez, en el cual se perdieron 250.000 puestos de trabajo en un año y medio, ¿hay lugar para seguir reduciendo los derechos de los trabajadores? No hay lugar para reducir los derechos de los trabajadores, y el objetivo, me parece a mí, de este Consejo es ver cómo, por lo menos aquí está Rapanelli, que es el presidente de la UIA, la idea es generar un pacto productivo para generar en la misma dimensión que hay en el tema económico, macroeconómico, financiero e inflacionario, un plano donde las condiciones del desarrollo y la producción del trabajo estén en la misma dimensión. Bueno, Gerardo Martínez, convalidando con su presencia y su participación decidida por otros miembros de la Confederación General del Trabajo, esta política, ¿no? Esta política de saqueo, de destrucción de la soberanía, de la independencia, de la justicia social, de los derechos laborales. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, le pegó fuertísimo a la CGT, dijo, entre otras cosas: no hay ninguna expectativa por el Consejo de Mayo, es una justificación de cierta institucionalidad, una vergüenza que convaliden este esquema de gobierno que está arrasando la economía. La CGT está siendo cómplice del rumbo del gobierno de Javier Milei. Y de la mano de esto, avanza con la publicación en el boletín oficial de la resolución, la Comisión Nacional de Valores, que publicó esa resolución, donde abre la puerta a los despidos sin indemnización. Básicamente, resumidamente, es eso, le ponen otro nombre y demás. Pero el gobierno ha decidido que ahora te pueden echar sin indemnizarte. Hay un nombre que se llama Fondo de Cese, ¿cómo es, Cacho? Fondo de Cese Laboral. El Fondo de Cese Laboral es un aporte que vos tendrías que poner de tu sueldo
por si el patrón se le da la gana de echarte en algún momento, por supuesto, sin causa, porque las causas, los causales siempre estuvieron dentro del Código Laboral. El nombre, te doy el nombre exacto. El nombre exacto. Productos de inversión, escuchá, muy gracioso, ¿no? Producto de inversión colectiva de cese laboral. Un producto. Claro, esta es la vieja reivindicación. Quiero decirte que el primer, cuenta ya de 92 años, la primer ley en la Argentina que se hizo, 92 años, en el año 33. La primer ley por indemnización, la 11729. En la Argentina tenemos 23 millones de personas en actividad trabajando, de los cuales más del 40% de eso lo hacen de manera precaria. Y además hay un montón de propistas de trabajo irregular que suman otros tantos millones. Si a eso le sumamos la cantidad de jubilados que tienen que salir a trabajar, la cantidad es todavía superior. Bueno, lo que pretenden es que de esos, la masa asalariada, cuando los decidan despedirlo, recurra a su dinero guardado en un fondo que tampoco es un fondo de desempleo, porque el fondo de desempleo es un aporte que hacen las empresas y el Estado para cuando vos te quedás sin trabajo. Esto es un ahorro previo. Es como cuando compras un auto y haces un ahorro previo. Claro, un ahorro previo, pero el tema es el concepto, ¿no? Esto que vos estás contando de la historia, los derechos laborales, lo que hace eso, tener esos derechos, que te tengan que pagar indemnización, ¿para qué sirve? ¿Para cuidar qué cosa? Porque aparte puede haber gente que para cuidar el laburo. Claro, porque aparte puede haber gente que diga, bueno, che, esto no puede ser, porque claro, creen que todo esto pasó ayer, o que esto lo inventó Cristina Kirchner, no, esto es una vieja ley, son derechos adquiridos de hace casi un siglo. Entonces, la indemnización es algo que el trabajador tiene un derecho y que ya se han despedido, entre esos estábamos viendo que la Cámara ahí, ¿no? En una de las notas tenemos que se expidió en contra, ante un pedido de la CGT, ante una denuncia de la CGT, se expidió en contra de esto. Se está despidiendo, se expidió en el tema del derecho a huelga, pero todas estas normas laborales, salvo que le vuelvan a ratificar a Milei, porque a Milei ahora se le terminan los poderes especiales, ya algunos ya se le cayeron, teóricamente. Entonces, bueno, vuelve a todo el marco de la ley. Así que yo sinceramente creo que todo esto huele a podrido en Dinamarca, ¿no? Es decir, esto va de mal en peor. Bueno, así es. Recordar entonces, esto que te venden como producto, como te dije el título, pues es increíble, pero lo voy a leer de nuevo, lo voy a buscar. Productos de inversión colectiva de cese laboral. El salario, tu salario, entonces es un producto de inversión colectiva, una parte de tu salario para el cese laboral, cuando te rajan. Cuando el concepto central de las indemnizaciones no solamente es el derecho, defender el derecho del trabajador, de la trabajadora, al resguardo de sus intereses, sino, por encima del caso individual, el concepto de la protección integral del concepto del trabajo, del empleo. Porque si vos le ponés a un empleador una restricción importante para despedir sin causa, bueno, el tipo tiene que pensarlo más de una vez antes de destruir ese empleo, ese puesto de trabajo. Ahora, todos estos temas que venimos charlando, hablábamos de la situación económica recién con Claudio Lozano, y en un momento Claudio hacía mención, dentro del análisis económico de la situación política,
a las definiciones del poder central, a las definiciones estratégicas, geopolíticas de los Estados Unidos, el rol de la Argentina y demás, pone en ese cóctel como dato importante lo que sucedió hace unos días, que fue la condena, la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema del Partido Judicial hacia Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, Cristina sigue presa, ¿no? Digamos, todos los días recordemos que en la Argentina hay presos políticos. La primera, Milagro Sala, que atravesó todo el macrismo presa, que atravesó toda la incapacidad del gobierno anterior, el gobierno que llegó con los votos del campo nacional y no fue capaz de liberar a Milagro Sala y que sigue presa. Y hoy le tenemos también como presa política a Cristina Fernández de Kirchner y a otra cantidad de exfuncionarios. Hablamos todos estos días y lo seguiremos hablando del caso emblema de Nelson Periotti, exdirector nacional de Vialidad, que todavía está en una cárcel, en una prisión en Ezeiza, porque los jueces están jugando a decir, ¿viste cómo te domesticamos? Tenés 80 años, estás enfermo y demás, pero no importa, la domiciliaria te la vamos a dar cuando nosotros querramos. Y se la van a dar, pero primero lo quieren hacer parir, ¿no? Lo quieren hacer parir, ver si lo pueden humillar, como si eso, decía ayer, eso no lo pueden hacer porque no tienen entidad moral, no tienen altura moral, no tienen altura ética para humillar a nadie, por más que lo deseen. Pero bueno, hablando de Cristina, y para hablar de lo que es ese fallo de la Corte Suprema del Partido Judicial, vamos a aprovechar a Lisandro Tieskevich, es auditor de la ciudad de Buenos Aires y columnista de Urbana TV desde el barrio. Todavía le faltan unas 10 emisiones más para terminar de comprender que no se tiene que poner a contraluz con el teléfono. Pero lo vamos a lograr, en algún momento. Lisandro, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿cómo estás, Milcíades? Puedo tratar de bajar la persiana. Sí, o ponerte al revés, ponerte del otro lado del escritorio, la próxima, te da la luz de frente y ya lo resuelve. Tenés razón, tengo que dar vuelta la computadora. Bueno, Lisandro, vos sos abogado, sos un hombre de larga trayectoria en el Partido Justicialista, sos apoderado. Se ve bien, quédate tranquilo. Era una suerte de broma, por supuesto se puede mejorar, pero estamos saliendo bien. Apoderado también en el Partido Justicialista en la ciudad, y te has metido mucho, te has metido en detalle en lo que es esa causa trucha que terminó con Cristina presa. Contanos un poquito. Sí, la verdad es que la causa, bueno, toda la causa desde el principio está plagada de irregularidades técnicas, pero también de fondo, ¿no? Porque yo siempre le digo, no, yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, en varias, pero una de esas penal doy en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y siempre le explicamos a los estudiantes, ¿no? Hay mucho de lo mediático de salió por una chicana judicial, salió... La verdad es que las reglas de procedimiento existen por algo, ¿no? Las reglas de procedimiento a las que suelen llamar, ¿no? Dicen, bueno, hubo un problema en el debido proceso. Las reglas de procedimiento están para defender los derechos de los ciudadanos, pero además para poder saber si las conclusiones a las que llega un juicio, ¿sí?, son verídicas o no. Ninguno de nosotros aceptaría que le dieran un medicamento que no pasó por el protocolo de prueba de ese medicamento. Sin embargo, mucha gente acepta como verdad conclusiones judiciales que no siguieron un protocolo de verificación, porque violaron las reglas del debido proceso. Entre esas reglas, en la causa conocida como vialidad, se violaron todas. Empezando porque esa causa la investigó primero un tribunal provincial, ese tribunal provincial la desechó, llegó a la conclusión de que no había delitos, ¿no? Y la reabrieron de vuelta en otro tribunal que sí estaba dispuesto a decir que había delitos, ¿no?
es algo bastante ridículo. A Cristina Fernández de Kirchner la están condenando por contrataciones que hizo un organismo provincial, una dirección de vialidad provincial, para desarrollar obras en una provincia que tenían financiamiento a través de programas y convenios con la Nación, ¿sí? Obras en las cuales Cristina Fernández de Kirchner no tuvo ninguna decisión. No decidió ni que existieran las obras, no decidió ni quién se contrataban, no decidió... Sí. A ver, quiero detenerme acá, porque nosotros lo mencionamos varias veces esto, pero vos estás haciendo el detalle que es el origen de todos los errores, de todo lo que invalida este juicio. Entonces, claro. Por ahí remarcar, detenerse. Un juicio que ya se hizo en la provincia porque eventualmente podría haber sido un delito provincial. Claro. La justicia dijo, no hay delito. Después la incorporan a Cristina en la causa y dicen, volvemos a juzgar. Pero uno se pregunta, ¿en qué causa le involucra si ya había una instancia del Poder Judicial que dijo que no había delito? Si no había delito, o sea, a mí ¿cómo se explica eso? Exacto, pero además son obras que no planificó Cristina, que no planificó el gobierno federal, ¿sí? Que no contrató, que no adjudicó y que no pagó, ¿sí? Las obras las hace la provincia y por un convenio tienen financiamiento federal, ¿sí? El Ministerio de Planificación Federal le trasladaba los fondos a la provincia decidía qué obras necesitaba, las planificaba, las licitaba, las contrataba, ¿no? Ahora, no son las obras, un puente federal, el puente Zárate-Brazo Largo, obras que decide la nación, contrata la nación, adjudica la nación, ¿sí? Que también sería discutible si le corresponde a la presidenta tener responsabilidad sobre eso, hasta qué nivel, en qué punto. Pero estas son obras que estaban fuera de su jurisdicción, ¿no? Sobre esas obras que están fuera de su jurisdicción, en la jurisdicción correspondiente, que era la provincial de Santa Cruz, hubo una denuncia, hubo un juicio, llegaron a la conclusión que no había delito, cerraron el juicio. Hay otra denuncia posterior en el fuero federal, abren e inician un juicio que estuvo plagado de irregularidades, al punto tal que en los alegatos, esto es muy técnico, pero el juicio sucede, viene la acusación, la respuesta de la defensa, después se muestran todas las pruebas y finalmente la fiscalía hace su alegato de acusación y las defensas hacen su alegato de defensa y después los jueces resuelven, ¿no? En el momento del alegato de defensa, la fiscalía incorpora menciones a pruebas que no se habían visto en el juicio, a pruebas que eran de otro juicio, ¿sí? Donde además estaba discutido y había un expediente en la Corte Suprema si esas pruebas eran válidas o no eran válidas, que eran una serie de chats, ¿sí? Que en otro juicio se estaba discutiendo si servían como prueba o no servían como prueba. Bueno, la Fiscalía las incorpora cuando acusa finalmente, al final, dice, y además están todos estos chats. Y en el fallo, ¿sí?, del tribunal, usan esos chats como prueba, que además esos chats, cuando uno los lee, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Cristina hizo aquella declaración pública a través de YouTube después de la condena, los mostró a esos chats, ¿no? En esos chats ni siquiera la mencionan. En esos chats ninguno es con ella, ninguno es con un secretario privado de ella, son chats entre terceras personas que dicen cosas relacionadas a otras obras donde se supone que por eufemismo se están refiriendo a ella. Esto es la prueba de que Cristina participó de un delito. La verdad que es absolutamente ridículo. Pero el fallo de la Corte es más peligroso que eso. El fallo de la Corte lo que tiene es que no solo ratifica la condena por razones además falsas, utiliza todas razones formales porque no ratifica la condena, no dice que está bien condenada. Lo que dice es que la apelación está incorrecta, ¿no?
y para decir que la apelación es incorrecta, que no podían ir a reclamarle a la Corte lo que le fueron a reclamar porque lo fundamentaron mal. Lo cual es falso. O sea, solo dicen, en párrafos enteros, dicen, la defensa se queja de esto, pero lo fundamenta mal. Y no analiza los fundamentos que la defensa le dio y dice por qué está mal fundamentado. Simplemente dice lo fundamenta mal. ¿Sí? Ahora, cuando uno lee la apelación, estaba bien fundamentado. Pero ellos no dicen lo fundamenta mal porque dijo tal cosa y eso no sucedió, porque no, simplemente dice y lo fundamenta mal. Entonces llegan a la conclusión de que todo está mal fundamentado y rechazan. Lo cual es bastante grave, pero más grave aún es que con ese rechazo, además, habilitan algo que hasta ahora no teníamos, que es esta nueva pena que le ponen a Cristina de la inhabilitación especial perpetua. Esto es algo novedoso en la Argentina, que es que nosotros tenemos una ciudadana, ¿sí?, que inaugura una nueva categoría, ciudadana sin derechos políticos. ¿Por qué decís que es que lo inaugura? No existía, no estaba, lo inventaron. La pena de inhabilitación en nuestro ordenamiento siempre fue pensada como una pena accesoria. Mientras dura la condena, vos estás inhabilitado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, no suceda que a uno lo condenan por robo a mano armada, ¿no? Y como tiene contactos y qué sé yo, logra entrar en una lista, lo eligen consejero escolar de alguna región y entonces obtiene fueros y sale de la cárcel. Entonces, para evitar esas situaciones, existe la inhabilitación durante el tiempo de la condena. Mientras uno está condenado y tiene que estar en prisión, no puede ocupar cargos públicos. Es más o menos razonable, ¿sí? Ahora bien, la condena a Cristina le inhabilita a perpetuidad. Entonces, Cristina tiene que estar 6 años presa, pero nunca más va a poder ocupar un cargo público. Con lo cual, terminada su condena, Cristina es una ciudadana con todos sus derechos, excepto los derechos políticos. Ahora, los derechos políticos son inherentes a la calidad de ciudadano desde la misma Revolución Francesa, conceptualmente. En la práctica, todos esos derechos políticos llevaron luchas. En la Argentina tenemos 2 grandes hitos donde se conquistan derechos políticos para la población, ¿no? El primero es la Ley Sáenz Peña, que es el resultado de luchas muy importantes llevadas adelante por Tejedor, por Irigoyen, por Alem, por los primeros radicales, ¿no?, que logran el voto secreto y obligatorio, ¿sí? Y la segunda gran lucha es la que en el 47 termina dando, para que la elección del 51 se ejecute, ¿no?, termina dando el voto femenino. Es decir, eliminar la proscripción al 50% de la población argentina que estaba proscripta de los derechos políticos. Desde ese momento para acá, ¿sí?, los ciudadanas y ciudadanos argentinos tenemos pleno goce de nuestros derechos políticos. Bueno, Cristina no. Cristina es una ciudadana que de acá a que se muera, según este fallo de la Corte, no va a tener derechos políticos. ¿Sí? Con un agravante que esto es gravísimo. No es apelable. O sea, no hay instancia. No, ya no hay más instancia. Entonces, esto es gravísimo porque es el retroceso de libertades más grave en la Argentina desde la recuperación democrática en 1983. Porque no es cierto que todos los ciudadanos argentinos siempre tuvimos derechos políticos. No teníamos derechos políticos durante las dictaduras militares, o no teníamos derechos políticos durante esa democracia restringida que existió entre el 55 y el 73, en los años en los que no había dictadura militar, donde el peronismo estaba proscripto, claro, ¿no? Ahora, desde la recuperación democrática en 1983, todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas tenemos pleno goce de nuestros derechos políticos. Bueno, Cristina no. ¿Sí? Y esto se inscribe en un proceso mundial. Hay una fundación que se llama Freedom House, ¿sí?, que es norteamericana, que lejos está de ser kirchnerista, fue fundada por Eleanor Roosevelt, la esposa de él que fuera presidente norteamericano, y Wendell Willkie,
que era, Roosevelt fue presidente por el Partido Demócrata, el candidato republicano que se había presentado contra Roosevelt y que perdió las elecciones, ¿no? Junto con Eleanor Roosevelt, generan esta fundación a fines del 30, principios del 40, en Estados Unidos, cuando Estados Unidos todavía se debatía si iba a ingresar a la guerra mundial a favor o en contra de los nazis. Porque esa parte nadie la cuenta. Pero Estados Unidos ingresa a la guerra mundial 4 años después de que la guerra empieza, porque los primeros 4 años se está discutiendo si está a favor o en contra de los nazis, ¿no? Entonces, esta gente se preocupa mucho porque Estados Unidos se vuelve una nación fascista, ¿no? Y generan de ambos grandes partidos esta fundación en defensa de las libertades civiles y políticas, que le llama Freedom House, ¿no? Esa fundación, que dista mucho, se imaginarán, de ser kirchnerista y que sigue existiendo al día de hoy, desde el año 73 genera un informe anual sobre libertades en el mundo, ¿no? Y evalúa 210 países del mundo cuál es el nivel de libertad. Para eso genera un índice donde mira libertades políticas, libertades civiles, libertades económicas, un montón de libertades. Y se imaginarán que es una fundación bastante liberal, ¿no? Entonces, las libertades económicas, si se quiere, son las que fascinan a los libertarios en la Argentina, forman parte de su índice, ¿no? En ese índice, ellos van año tras año hablando de cómo está el mundo en línea de libertades. Bueno, en ese índice, en el informe del 2024, dice que hace 19 años, o sea, no solo en el 2024, en los últimos 19 informes anualmente le está dando que en el mundo se pierden libertades, que cada año en el mundo los ciudadanos y las ciudadanas somos menos libres que el año anterior, ¿sí? Y le da que de 210 países que analizan el mundo, pueden catalogarse como sociedades libres solo 88, como sociedades parcialmente libres 55 y como sociedades que de ninguna manera pueden considerarse libres 67. ¿Sí? Y por supuesto, en ese índice gran parte de lo que hay es el acceso a derechos civiles y políticos de la población. Entonces, esta sentencia contra la líder, contra Cristina Fernández de Kirchner, que es una persona, pero que además es la máxima líder primero, presidenta del principal partido de oposición al gobierno, pero además la máxima líder política de los últimos 50 años en la Argentina y la líder actual del movimiento político más grande de la Argentina. Porque no hay duda que ningún otro movimiento político tiene el tamaño de lo que es el peronismo, el kirchnerismo, la distribución social, territorial, etcétera, etcétera. Entonces, privar de derechos políticos a quien ejerce el liderazgo de un sector político tan importante de la población equivale a privar de derechos políticos a todo ese sector de la población. Y esto es un retroceso fenomenal en libertades civiles, pero que no se da solo, digo, se da en este contexto mundial, se da en un contexto mundial donde de golpe un país bombardea a otro de manera preventiva y rápidamente, ¿no? Estados Unidos sale a sumarse y qué sé yo, y tenemos 3 semanas de una guerra preventiva, ¿no? Como lo que sucede. Se da en un mundo donde se están retrocediendo las libertades civiles, pero además se da en un país donde están retrocediendo las libertades civiles y políticas. A la semana del fallo de la Corte, y cuando estaba programada la gran movilización de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Nación y su ministra de Seguridad firman un decreto que dota de facultades inconstitucionales a la Policía Federal y que retrotrae a los momentos de la dictadura previos al decreto de Raúl Alfonsín que reestructura la Policía Federal, facultades de la Policía Federal sobre la población. Habilita a la Policía Federal a detener gente sin orden judicial, a hacer requisas sin orden judicial, a hacer allanamientos sin orden judicial, pero aún más, y lo más peligroso, habilita a investigar a los ciudadanos argentinos y a las ciudadanas argentinos bajo el eufemismo de inteligencia criminal, a investigar ciudadanas y ciudadanos sin que esté en investigación la delito, a la investigación preventiva.
ellos pueden analizar nuestras redes, pueden hacer, incluso lo dice textualmente, perfiles ideológicos y políticos de los ciudadanos sin estar investigando la comisión de ningún delito. El Estado puede investigar, puede meterse en mis comunicaciones, meterse en mis opiniones, saber qué hago yo con mi vida, ubicarme, saber qué relaciones personales tengo, aunque no sospeche que yo haya cometido ningún delito. La verdad es que estas facultades son nuevamente una regresión de libertades civiles y políticas civiles, en este caso, terrible, que van en contra de la Constitución Nacional, del artículo 18 y 19, van en contra del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Civiles y Políticos, en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, a que conocemos como Pacto de San José de Costa Rica. Avasallan esos tratados en función de un gobierno que lleva adelante un modelo económico que requiere de este tipo de ejercicio del poder y del avance en un esquema autoritario por el sendero que conduce a la autocracia. Se llevan puesto toda la estructura del Estado de Derecho, reconociendo prácticamente que su modelo económico solo puede avanzar con represión sobre la población. La verdad es que no hay modelos políticos ideales. No es que hay naciones que son un Estado de Derecho puro donde a nadie se le violan sus derechos y naciones donde son un Estado represivo absoluto donde nadie tiene ningún derecho. Todos los modelos son mixtos y siempre están en tensión. Nunca normativa y judicialmente estuvimos tan retrógrados en la Argentina desde la recuperación democrática en 1983 como en este momento en cuanto al crecimiento del Estado de policía. Hoy, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad que dependen de ella tienen sobre todos los habitantes de la República Argentina poderes que son incompatibles con considerar que se respetan nuestros derechos. Y Lisandro, esto, para poder hacer esto, es que sacan el fallo contra Cristina Kirchner. Bueno, muy bien. Redondito todo el concepto y la información que volcaste. Te mandamos un abrazo y nos encontramos en unos días. Siempre a disposición y muchas gracias a ustedes. Bueno, andá reservándote para el sábado 5, porque Urbana cumple 15 años y lo festeja con todo, y vos sos uno de los invitados. Por supuesto, cuenten con la presencia. Bueno, abrazo. Abrazo. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a un corte, hoy el noticiero viene intenso, picado de aquí para allá, y nos fuimos largo con el corte. Así que vamos al corte publicitario y ya volvemos para la segunda y última parte de Desde el Barrio. Aguárdennos, por favor. En Urbana TV te necesitamos. Para sumarte y colaborar, entra a urbanatv.com y elegí el monto que prefieras. También podés aportar por única vez al alias urbana.tv. Además, con tu suscripción accedes a distintos beneficios del consumo de la economía popular, cultural y artístico. Gracias por sumarte y colaborar con nosotros. El noticiero del barrio Padre Carlos Mujica. Con noticias nacionales y latinoamericanas. De la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, de nuestro barrio. De lunes a viernes a las 13 horas. Con repeticiones a las 20 y 24 horas. Por Urbana TV. El primer canal villero de la patria.
semanas atrás les contábamos de una situación que se estaba viviendo en Avellaneda y que tenía que ver con unas viviendas, un edificio de departamentos que se había construido durante el gobierno anterior en el marco del plan Procrear, que durante muchos años estuvo en vigencia en el país, con todas las posibilidades que significó para muchísima gente de poder acceder a una vivienda propia, mediante un crédito, mediante financiación, otorgado por el Estado, la posibilidad de hacer autoconstrucción, mejoras. Bueno, el Procrear que funcionó, podríamos decir, muy bien, que tenían un nivel de transparencia muy destacado en lo que tenía que ver con el funcionamiento, con la adjudicación, las familias que querían acceder, las personas que querían acceder se anotaban, tenían que completar una cantidad de trámites, tenían que calificar para determinados modelos de Procrear, ya fuera para compra, refacción, autoconstrucción, había que integrar algo de dinero, después eso iba a sorteo que se hacía en la Lotería Nacional y que se televisaba en directo por la televisión pública, o sea, una cantidad de medidas que uno, en mi caso particular, tenía algunas observaciones para hacer en función de a qué sectores iba destinado, no porque fueran a esos sectores, sino por la falta de programas similares para sectores de más bajos recursos. Eso, el Procrear estaba diseñado, pensado para un segmento de la población con determinado nivel de ingresos, sectores medios, medios altos, y funcionaba muy bien, estaba muy bien que eso existiera, del modo en que venía funcionando. Bueno, el tema es que este gobierno hace unas semanas disolvió el Procrear, dice que las auditorías, que estaban mal, que no se entregaban, que las casas eran malas. Y se dio a conocer, hará 10 días atrás, nosotros acá lo comentamos al pasar, el caso de estas viviendas en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, que estaban adjudicadas, pero que sin embargo, a partir de la disolución del Procrear, el gobierno nacional dijo, no, esto no reconozco nada, esto se lo voy a dar a la policía. Se lo voy a dar a miembros de la fuerza policial. Bueno, eso se anunció y finalmente se concretó ese acto de entrega, lo hizo Patricia Bullrich. Escuchémosla. Espero que puedan desarrollar su vida en este destino con felicidad, con sus familias, en un lugar lindo, adecuado, que sus hijos se van a acostumbrar a estar acá en la escuela, como nosotros queremos que se desarrolle hoy, de las fuerzas federales de seguridad y de las fuerzas de todo el país. Así que bienvenidos a estas viviendas. Esto es una devolución de los ciudadanos que con sus impuestos pagan para cuidar a quienes nos cuidan. Así que felicidades a todos los que van a ser los primeros inquilinos de estas viviendas. Que la pasen muy bien aquí adentro. Muchas gracias. Qué lindo es dar buenas noticias, decía un presidente argentino de un gobierno en el cual también estaba Patricia Bullrich, que terminó yéndose en helicóptero, después de endeudarnos, destrozar todo, bueno, hacer el corralito, ¿no? Claro, resulta que esa buena noticia que da Bullrich la da sobre el sufrimiento de otras personas y sobre los derechos de otras personas. Son 160 viviendas que estaban adjudicadas. Tenían personas adjudicadas. Y la ministra dijo, no, ya esto no, está mal, no se sabe cómo miércoles fue, en base a qué acto jurídico, porque disolvió el Procrear, dice, bueno, el Ministerio de Economía nos entregó estas viviendas y nosotros se las cedemos a efectivos de la fuerza policial. Ahí estamos viendo imágenes de gente protestando, adjudicatarios de esas viviendas. Días atrás, fíjense, tenemos audio de eso, ¿no? A ver lo que le gritaban a Bullrich hace unos días. Bueno, o sea, había gente que esa vivienda se le había adjudicado a gente que había hecho todo el trámite, que había ganado el sorteo.
que tiene derechos adquiridos. O sea, ¿cómo va a terminar esto? Judicializado, ya está judicializado. La Municipalidad de Avellaneda está interviniendo, asesorando a los damnificados, a las familias damnificadas. El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Avellaneda patrocinó a 100 de los 160 adjudicatarios originales. Ya se hizo una demanda judicial. O sea, ¿cómo va a terminar esto? Y bueno, va a terminar con un juicio que seguramente estas personas van a ganar y que el Estado le va a tener que hacer un reconocimiento en plata, en vivienda, en lo que sea. Bueno, vale todo para Bullrich, vale todo, cualquier acting, aparte para fortalecer el vínculo con las fuerzas represivas. Y está muy bien, aparte digo, al margen, está muy bien que los policías puedan acceder a una vivienda. Son laburantes, que tienen sueldo que no son los que deberían ser, con lo cual se les dificulta la posibilidad de acceder a vivienda. O sea, está fenómeno que haya planes de vivienda para las Fuerzas Armadas, de seguridad. Nada contra eso, me parece que está bien. El problema es otro, ¿no? El problema es otro. Hablando de las fuerzas represivas, ayer se conoció la ratificación de la sentencia que condena a los asesinos de Rafael Nahuel, ese joven asesinado por la espalda en un operativo dispuesto por Patricia Bullrich cuando era ministra de Inseguridad del gobierno de Mauricio Macri y tiempo después de haber hecho la barbarie que llevaron adelante en el caso que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, también en el marco de un procedimiento ordenado por Bullrich de manera ilegal, ¿sí? Bueno, Rafita Nahuel, finalmente asesinado por la espalda. En un primer momento Bullrich también salió a defender a los prefectos que participaron de ese acto represivo. Bueno, la justicia los condenó, apelaron y ahora se ratificó en la jornada de ayer la condena contra esos efectivos que asesinaron a Rafael Nahuel. Por eso Bullrich siempre zafa, ¿no? Los que mandan a matar y se benefician con los asesinatos, zafan. El que aprieta el gatillo, algunas veces, varias veces, termina preso. Digo, para que lo piensen los miembros de la Fuerza de Seguridad a la hora de reprimir, ¿no? Cumpliendo órdenes. Vamos a cambiar de tema, nos metemos en algo que sucedió ayer en el barrio Padre Carlos Mujica, frente a la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Distintos bachilleratos populares de la ciudad volvieron a manifestarse en favor del reconocimiento y la incorporación de varios bachilleratos al reconocimiento oficial que algunos tienen, pero no todos. Vemos la nota que realizó Mariela Quintana. En el barrio y en toda la capital hay escuelas que educan y cumplen el sueño de cientos de terminar el secundario, sin salario, sin infraestructura y sin financiamiento. Que lo sepa todo el mundo, la desidia es del Ministerio de Educación y sus funcionarios. Bueno, hoy estamos nuevamente reunidos acá haciendo una acción de protesta, reclamando y parodiando un festejo de 10 años de incumplimientos, porque hace 10 años se oficializaron 10 escuelas, se reglamentaron 10 escuelas para que funcionen, pero desde hace 10 años estamos esperando que hagan las designaciones y que paguen los salarios de todos los profesores, las profesoras y el personal administrativo de cada una de las 6 escuelas. Bueno, nosotros tenemos tenemos formación pedagógica, tenemos el tramo docente, yo soy docente también de formación y hay muchos compañeros, compañeras que se llenan de alegría al ver que las personas del barrio vienen a estudiar con todo lo que eso significa para esas personas, que son siempre deudas pendientes de quienes han dejado la escuela hace tantos años y nosotros la verdad como profes
nos sentimos orgullosos de poder darles clase. Lo que queremos es que nos reconozcan el trabajo que venimos sosteniendo hace más de 10 años y que nadie nos lo reconoce. Yo me sentí alegre y a la vez muy emocionado, porque nunca en mi vida pude terminar. Dije, no voy a terminar, pero me sentí muy alegre. Quise llorar yo, porque nadie lo puede tener en este país. Una escuela muy digna, ¿no? Poder terminar la secundaria. Creemos que 10 años es demasiado tiempo para que puedan cumplir con las obligaciones que tienen que cumplir. Y esperamos que no tengamos que seguir cumpliendo 2 años de desidia con las nuevas autoridades del Ministerio. Y no es por una falta de presupuesto, claramente de presupuesto. Mirá lo que es este edificio. O sea, y mismo todo lo que hace el Ministerio de Educación. Somos pocos bachilleratos populares, no somos tantas escuelas que tienen que hacerse cargo. Se tienen que hacer cargo de las escuelas que dicen haber abierto. Bueno, esperemos que el Ministerio de una vez por todas cumpla con las demandas que tenemos, que hace 10 años que están postergadas. Gracias. Muy bien, con esto llegamos al final de una nueva edición de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV, su noticiero, recordándoles que necesitamos que asuman una actitud de protagonismo en defensa de los medios populares, concretamente de este medio popular, comunitario, alternativo, que es Urbana TV, y que necesita de su acompañamiento, de su apoyo, lo necesitamos, porque la situación está bien difícil para todos, para todas, y fundamentalmente para los medios de comunicación populares, que nos hemos quedado sin financiamiento de ningún tipo, porque, como sucede en otros rubros, el gobierno nacional no cumple con lo que la ley dice, ha dejado de convocar a los concursos, nos adeuda dinero, se ha cortado la pauta oficial, que es una obligación que el gobierno tiene que cumplir. Bueno, nada de eso sucede, no tenemos ingresos por esos medios, con lo cual sostener el canal se hace muy complicado. Por eso acudimos a ustedes y a su solidaridad para que colaboren y participen del sostenimiento del canal. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, tienen la posibilidad de suscribirse, lo pueden hacer por única vez, lo pueden hacer debitando todos los meses, el monto que puedan, todo viene bien, todo monto, por poco que les parezca, a nosotros nos sirve para poder seguir adelante. Ahora, cuando terminemos, vamos a poner el clip en el cual les explicamos cómo pueden hacer esa suscripción a Urbana TV. De verdad lo necesitamos, de verdad las y los necesitamos. Así que me despido hasta mañana y reitero, miren, se viene la fiesta de Urbana TV, de los 15 años de Urbana TV. Es el sábado 5. Mañana les doy más datos. Sábado 5 se viene la fiesta de los 15 años de Urbana TV. Pásenla bien, mañana volvemos a encontrarnos. Gracias. En Urbana TV te necesitamos. Para sumarte y colaborar, entra a urbanatv.com y elegí el monto que prefieras. También podés aportar por única vez al alias urbana.tv. Además, con tu suscripción accedes a distintos beneficios del consumo de la economía popular, cultural y artístico. Gracias por sumarte y colaborar con nosotros.